¿Qué año? 1905. Chile está a punto de cumplir 100 años como país independiente. Y el progreso material y tecnológico ya empieza a notarse. Aunque todavía no hay alcantarillado ni agua potable, Santiago y otras ciudades de Chile empiezan a parecerse a ciudades modernas. Gracias a la riqueza del salitre, me imagino. Y el salitre lleva años siendo la principal fuente de ingresos. Han pasado 14 años desde la Guerra Civil y 21 años de la Guerra del Pacífico. Y Chile es un país que vive en paz. ¿O no? Ah, ¿y ya se usaban los panfletos para llamar a la gente a movilizarse? Sí, claro. Los tipógrafos llevan décadas siendo claves en la movilización popular. El domingo a las 2 p.m. se llevará a efecto por las sociedades obreras de la capital y el país un grandioso desfile con el objeto de solicitar respetuosamente del Supremo Gobierno la abolición del impuesto a la carne. Es un impuesto a la carne argentina que el Congreso aprobó para favorecer a los ganaderos chilenos. Pedimos al pueblo que haga memorable el 22 de octubre conservando el más completo orden y compostura. El siglo XX trae grandes movilizaciones sociales. El llamado Bajo Pueblo se transforma con la Revolución Industrial. El campesino va dando paso al obrero, que comienza a agruparse en diversas asociaciones. Un comité de trabajadores, creado recientemente, es el que convoca la huelga de la carne. El impuesto ha hecho subir el precio de la carne a cifras que están fuera del alcance de las familias obreras, convirtiéndola en un artículo de lujo que solo se sirve en la mesa del rico, pero no en la del pobre. La mayoría de estas nuevas asociaciones de trabajadores son de tendencia anarquista o socialista. Su plan es organizar al pueblo y juntos dar la batalla por sus derechos. ¡Abajo los briones del Congreso! ¡Abajo! ¡Abajo los vampiros del pueblo! ¡Abajo! La policía, reducida en número, no tiene ni las armas ni la preparación suficiente para mantener el orden. ¡Cuidado, señores estadistas! ¡El pueblo está despertando! ¡El pueblo pide la llama! ¡Ya llegará el día en que el paraíso proletario será una realidad! ¡Vivan los trabajadores! ¡Vivan! Pocas veces se ha visto una marcha tan cerca de la moneda, Manuel. Esto está recién comenzando. Los diarios hablan de 30.000 personas rodeando el edificio, lo que en esa época es prácticamente el 10% de la población de Santiago. Exigen ver al presidente de la República, Germán Riesco, pero él se encuentra en su domicilio y hacia allá parten los manifestantes. ¡Abajo los briones del Congreso! ¡Abajo! ¡Abajo los vampiros del pueblo! ¡Abajo! Esto no será nada bien, Manuel. ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Por qué? ¿Qué están? ¿Se quedaron con los brazos cruzados? Es lo mismo que se preguntan los organizadores de la marcha. ¡No nos moverán! ¿Qué pasa con el ejército? Las tropas están fuera de Santiago y llegan 2 días más tarde, cuando la violencia en las calles parece incontrolable. ¡Atención, mis soldados! A cargo de las tropas está Roberto Silva Renard, jefe de la segunda zona militar. Fue veterano de la Guerra del Pacífico y condecorado como héroe tras la Guerra Civil, donde contribuye al derrocamiento de Balmaceda. Un año antes de la huelga de la carne, reprimió con sus tropas otra huelga en la oficina salitrera Chile. La acción concluyó con 13 trabajadores muertos y 32 heridos. Solo nos dejan 2 opciones. O dejamos entregada la ciudad a estos sácratas y revolucionarios que ponen sus mezquinos intereses por sobre los grandes intereses de la patria. O derramamos un poco de sangre. ¡No nos moverán! Espera, Manuel, espera. ¡No nos moverán! ¡No nos moverán! La violencia callejera se extiende por 7 días, en la que será conocida como la Semana Roja.
El saldo total de muertos se calcula en 250, la mayoría entre los manifestantes. Se denuncian 149 asaltos a boticas, zapaterías, bazares, casas de préstamo, bancos, almacenes de provisiones, cantinas, panaderías y otros. El gobierno culpa a los agitadores anarquistas. ¿Y el impuesto a la carne? Es derogado. A los pocos meses, otra huelga estalla en Antofagasta. El ejército abre fuego. Esta vez, mueren 58 personas. Las órdenes las da el presidente de la República, pero quien realmente manda en el país no es él. Es el Congreso. Un Congreso que a comienzos del siglo XX se parece, en más de un aspecto, a un exclusivo club social. Tras la guerra civil que concluyó con la derrota del presidente Balmaceda, Chile es gobernado por una suerte de sistema parlamentario. Es un parlamento conformado exclusivamente por hombres, todos de buena posición económica. Después de la traumática experiencia de la guerra civil, la mayoría ha dejado en segundo plano sus diferencias ideológicas para mantenerse en el poder mediante distintas alianzas. Con frecuencia, a estos congresales se les acusa de privilegiar sus propios intereses por sobre los del resto del país. Un ejemplo sería el impuesto a la carne. También son acusados de imprimir billetes de acuerdo a sus intereses, haciendo que los precios se disparen. Las leyes se entrampan o duermen por años en este Congreso. Mientras afuera se acumulan los problemas sociales. Los trabajadores que arrancan el mineral a pulso viven en condiciones miserables y no han visto un solo peso. Se les paga con fichas canjeables por mercadería en las mismas oficinas para las que trabajan. Las quejas son muchas, que las balanzas con las que les pesan los productos están arregladas, que los precios están inflados, que están obligados a comprar todo solo dentro de las salitreras. En el gobierno, nadie los escucha. La situación es claramente injusta y abusiva. Material de trabajo ideal para agitadores y revolucionarios. Son estas precarias condiciones laborales las que hacen que estas ideas revolucionarias prendan como el pasto seco. Así es. En un mundo sin radio, sin televisión, sin internet, esas ideas se propagan básicamente a través de dos formas. Una, oralmente, mediante discursos, reuniones y el clásico boca a boca. La otra, para los pocos trabajadores que sí saben leer. A través de libros, folletos, diarios. Exacto. De ahí que varios líderes de este movimiento social hayan sido tipógrafos de profesión, como el hombre que ahora vamos a conocer. Ven. El sistema de fichas debe ser abolido. Pero ustedes no deben esperar jamás que una ley promulgada en el Congreso sea la que lo disuelva. Eso no sucederá. Hay muchos congresales que están interesados en mantener ese sistema. Ellos trabajan para sus jefes. Ha venido gente de todas las oficinas. ¿Sí? La jornada laboral. Nosotros hemos caminado 25 kilómetros para poder escucharlo. 8 horas. Y los sueldos deben ser pagados en moneda corriente. Luis Emilio Recabarren se autodefine como un agitador social. Nacido en Valparaíso en 1876, trabaja como obrero tipógrafo desde los 11 años. Sus primeras actividades políticas son repartiendo panfletos contra el presidente Balmaceda. Desde entonces, funda y dirige numerosos periódicos obreros y se transforma en la figura más destacada del incipiente movimiento sindical. La obra, por lo tanto, está en manos de ustedes. La huelga general en Iquique se transforma en una necesidad imperiosa que debe ser realizada y concretada lo más rápidamente posible. El obrero en huelga no le debe temer jamás a la sangre. Ese es el único camino que nos queda. ¡Viva el movimiento de los trabajadores! Gracias por venir. Ahí hay un material que les puede servir. El obrero debe ser un hombre y no una bestia de trabajo. Debemos seguir a Recabarren.
todas las salitreras se están uniendo. Nosotros hemos visto la miseria. Caballero, compañero, no se preocupe. Cuando nos vayamos de vuelta, yo se lo voy a ir leyendo todo. Luis Emilio Recabarren, el fundador del Partido Comunista. Así es, pero para eso faltan más de 15 años. ¿Vamos?